Hola, soy Alfredo Ruiz. Voy a hablar un poquito sobre los derechos humanos. He notado que mucha gente, y esto es común entre casi todas las personas, hablan sobre los derechos humanos y sobre los organismos que cuidan los derechos humanos como que protegen delincuentes. Pero en realidad esta idea es totalmente falsa. Esta idea parte de dos errores. El primer error es creer que los derechos humanos, o sea, las comisiones de derechos humanos o los derechos de los acusados, solamente son para los delincuentes. No, son para todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos que tener estos derechos. Ahora, mucha gente me dice, es que los delincuentes gozan de esos derechos. Momento. Cuando una persona es detenida por un policía, no necesariamente es un delincuente y ese es el asunto de los derechos. Cuando una persona detiene a un policía, lo que tiene que hacer es llevarlo ante el juez. Y para llevarlo ante el juez necesita de la asistencia del Ministerio Público o del acusador, el representante del pueblo, como luego le dicen. Él lo lleva ante el juez y el que decide si es un delincuente o no es el juez o un jurado. Pero siempre lo hace o lo debe hacer bajo un principio de legalidad. Ese principio de legalidad es que se debe llevar todo un proceso definido por la ley y aparte se tiene que llevar todo un proceso de pruebas. O sea, deben de juntarse el debido proceso y las pruebas para que un juez declare a una persona delincuente. Ahora vamos a suponer que hay un video donde una persona se ve que está robando o matando. Es obvio que tenemos un video donde esta persona está cometiendo un delito. Entonces esta persona, cuando va ante el juez y el juez lo suelta por un tecnicismo, mucha gente se molesta con la Comisión de Derechos Humanos. Es que la Comisión de Derechos Humanos intervino y esta persona que vimos que mató a alguien, intervino y lo soltaron. La Comisión de Derechos Humanos está a favor de los delincuentes. Esta idea es totalmente equivocada y tiene que ver con lo que acabo de decir primero. Lo que sucede es que la Comisión de Derechos Humanos, su trabajo es determinar que el debido proceso y que las pruebas que se presentan se hagan conforme a la ley. Ese es su trabajo. El trabajo del policía y del Ministerio Público es cumplir con esos requisitos para que cuando el acusado llegue ante el juez, al juez no le quede otra más que meter a la cárcel a esa persona. Entonces no es un problema de la Comisión de Derechos Humanos, es un problema de jueces, de ministerios públicos y de policías. Ese es el verdadero problema. La Comisión de Derechos Humanos no está liberando al acusado, no lo está liberando, no está dando la orden de que lo liberen. Lo que está diciendo es que el debido proceso no se cumplió como se tiene que cumplir por ley. Si esta persona lo vimos en un video matando, todos nosotros sabemos que esa persona es culpable, cierto es, pero los derechos y el debido proceso no se hicieron para ayudar a esa persona a que saliera de la cárcel. Todo el derecho, todo el proceso y todas las pruebas se hacen para evitar que haya abusos de personas inocentes en la cárcel. Déjeme decirle que casos de inocentes en las cárceles hay muchos casos, muchísimos, más de lo que usted se imagina. No crea, no crea, y esto es verdad, y mis amigos que son abogados lo pueden decir, no crea que las injusticias son raras. No, las injusticias son pan de cada día. Déjeme explicarle por qué las injusticias son pan de cada día. Vamos a suponer que a usted lo detiene un policía por un delito que usted no cometió. Vamos a suponer que lo acuse de robo. Casualmente usted se parecía al que cometió el robo y viene vestido más o menos igual. Entonces se lo llevan y a usted lo detienen. Déjeme decirle que cuando usted lo detienen es la peor cosa que le puede pasar en la vida. Porque cuando usted está detenido lo van a llevar, lo van a meter a un lugar que no es agradable, con gente que no es agradable, con gente peligrosa y lo van a tener encerrado en una jaula. Usted para poder salir de ahí va a tener que gastar dinero en un abogado. No cree que lo van a dejar salir por su cara bonita, ¿no? Lo van a detener hasta que usted contrate un abogado que le va a cobrar dinero. Y lamentablemente hay muchos abogados que se dedican a hacer fraudes, o sea, le piden dinero a sus clientes y no lo sacan y no hacen nada. Por eso yo recomiendo tener un abogado de confianza, una persona que sepa y que sea de confianza. No agarre al primer abogado que encuentre afuera de los juzgados. Siempre hay que tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué sucede? Que usted en lo que se averigua que si sí o que si no, usted va a tener que gastar dinero porque muchas veces cuando a alguien lo llevan a la cárcel o el juez lo declara que usted no es culpable, pero mientras el juicio acaba, mientras que se presentan las pruebas, usted se va a ir al reclusorio. En el reclusorio lo pueden violar.
En el reclusorio lo pueden golpear. En el reclusorio le pueden hacer las cosas más horribles que usted se pueda imaginar. Entonces los reos que están adentro del reclusorio lo que hacen es que le piden dinero por terceras personas, en especial aquellos que caen y que realmente se ve que no tienen nada que ver, porque se les nota, pues le piden dinero para que no lo violen, para que no le peguen, para que no lo golpeen, para que usted no haga las cochinadas que tienen que hacer, por ejemplo, hacer el aseo, la faena. Entonces le van a pedir dinero a su familia para que no le pase nada dentro del reclusorio. Entonces, estar en una situación así es una situación bien difícil. No crea que todos los que están en el Ministerio Público detenidos todos son culpables. No crea eso. No crea usted que porque usted se porta bien no le va a pasar. Le puede pasar. Y es lo peor que le puede pasar a usted. Entonces, el debido proceso se hizo precisamente para eso. Para que cuando una persona que no tiene nada que ver con un delito caiga, se cumpla el debido proceso. Y cuando usted esté detenido, no termine en la cárcel acusado de algo que usted no cometió. Entonces se tiene que llevar un debido proceso. La Comisión de Derechos Humanos no sabe si usted es culpable o no, no lo sabe. Lo único que hace es que verifica que usted, cuando fue detenido, se hayan cumplido, la autoridad de cumplir con sus derechos que tiene usted como detenido. Y que el debido proceso se lleve a cabo y que las pruebas se presenten bien y que todo se haga bien. Porque eso le puede ayudar a un inocente a salir de la cárcel. Pero si el Ministerio Público hace malas cosas, no cumple con lo que tiene que cumplir, con los tiempos, con las especificaciones que el juez y la ley le piden, al juez, aunque el juez sepa que es culpable, lo tiene que liberar. Pero eso no es culpa de la Comisión de Derechos Humanos, eso es culpa del Ministerio Público. Cuidado con andar diciendo que la Comisión de Derechos Humanos defiende a los delincuentes, eso es totalmente y completamente falso. Déjeme contarle un caso que me platicaron, porque me fueron a pedir consejo. No le voy a decir quién, no voy a dar nombres, pero le voy a dar. Resulta que fueron a detener a una persona, a un narcomenudista en una calle. Pero casualmente el vecino estaba saliendo de su casa, porque ese vecino se dedicaba a hacer eventos, comida para los eventos, ¿no? Para los 15 años, para las bodas. Entonces todos los días en la mañana salía muy temprano con sus tanques de gas en su camioneta para irlos a rellenar a la gasera. Entonces resultó que cuando llegó la policía, al que iban a detener empezó a soltar balazos. Para mala suerte de esta persona, se metió debajo de la camioneta en donde esta persona iba a echar. Y esta persona, cuando soltaron los balazos, lamentablemente también se metió abajo de la camioneta. O sea, estaban los dos abajo de la camioneta metidos. Entonces cuando llegó la policía a detener al que sacaron primero, fue al vecino, al que no tenía nada que ver. Y luego, y en la confusión, el que iban a detener logró escapar. Se metió en una tienda y se metió abajo de una mesa, una tienda que estaba ahí, que estaban abriendo, que estaban limpiando porque ya iban a abrir. Era muy temprano en la mañana, eran como las 4 o 5 de la mañana. Y a la persona que detuvieron, déjeme decirle que la golpearon. Los policías la golpearon horriblemente. Lo dejaron sordo y ciego de un ojo. El juez lo vio tan golpeado y tan mal que, viendo todas las pruebas que presentó el Ministerio Público, todo lo que vio y todo lo que había pasado, y gracias a que la Comisión de Derechos Humanos pudo presentar pruebas de que él no era y no tenía nada que ver y era el vecino que vivía enfrente, pues gracias a eso lo liberaron. No sin antes, obviamente, le pagó una muy buena cantidad de dinero, porque esta persona se gastó una cantidad, se gastaron casi 50,000 pesos para poderlo, entre pagar el abogado, entre pagar que no lo golpearan en la prisión y muchas otras cosas, y todo eso pasa. Entonces cuando la gente dice, es que la Comisión de Derechos Humanos está ayudando a delincuentes, eso es una tontería. Y eso es una tontería que a usted, ojalá no le pase, pero cuando a usted le pase, usted va a pedir que la Comisión de Derechos Humanos le ayude. Va a rogar porque esa Comisión de Derechos Humanos le ayude y lo saque de la cárcel cuando usted es un inocente. Entonces, los delincuentes ya saben cómo funciona el sistema. La mayoría de los delincuentes han sido detenidos en otras ocasiones y lo que hacen, saben cómo engranar ese sistema judicial para que puedan usar la propia ley y todos estos derechos en su beneficio. Algunos lo logran, otros no lo logran, pero normalmente los que lo logran lo hacen, sí, claro, con ayuda de la Comisión de Derechos Humanos, pero porque el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo. El problema es el Ministerio Público, el problema son los jueces, el problema son los policías que no respetan el proceso. Los policías
Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de la vida real, porque no estoy hablando de teoría aquí, estamos de la vida real. Yo he visto los videos de las detenciones que hace la Secretaría de la Defensa Nacional cuando llegan a un lugar ¿sabe qué hacen los soldados? Los soldados cuando están ahí, lo he visto, porque están los videos. Los soldados se ponen a levantar las armas, se ponen a mover los cuerpos, se ponen a caminar por todos lados, ahí donde fue el enfrentamiento. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer porque están pisando la evidencia. Están moviendo los cuerpos, están moviendo todas las cosas. Eso no lo deben hacer. Y yo veo cuando lo están haciendo y digo, ahí van a soltar a esos sicarios. Ahí, esos soldados lo que están haciendo, o esos policías, porque también he visto en los videos policías que andan caminando ahí en la escena del crimen, están ayudándole a los sicarios, están ayudándole a los asesinos, a los violadores, a todas estas personas de salir de la cárcel, porque eso no lo deben hacer. Lo que deben hacer es preservar la escena del crimen. Déjeme decirle, yo estudié la carrera de Derecho y tuve la oportunidad de platicar con un agente del FBI en una charla informal ahí con algunos compañeros. Y estaban algunos ministerios públicos ahí, dieron unas conferencias y nosotros fuimos y salimos y estaba ahí el gente del FBI y nos pusimos a platicar con él, hicimos algunas preguntas, otros hicieron otras. Una de las cosas que más recalcó el agente del FBI fue que los agentes del Ministerio Público y los policías son los peores para preservar escenas del crimen y son los que más ayudan a los criminales a escapar por tecnicismos. Porque mueven las armas, porque mueven las armas donde están. Por ejemplo, si usted mueve las armas de donde cayeron los cuerpos y se pone a levantar casquillos, lo que va a suceder es que no se va a poder determinar fehacientemente quién empezó el tiroteo, o cómo empezó el tiroteo, o por qué se dio el tiroteo, o de dónde vinieron los balazos. Entonces se vuelve más complicado. Eso le ayuda a estas personas, a los delincuentes. Entonces, no crea que es la Comisión de Derechos Humanos. Lo único que hace la Comisión de Derechos Humanos es decir, el Ministerio Público la regó aquí, la regó acá, el policía no debió haber tocado eso, el policía no debió haber hecho esto, el juez no debió haber hecho lo otro, no debió haber dicho eso, golpearon a los testigos, los amenazaron. Todo eso lo hacen el sistema judicial. Entonces, al juez no le queda de otra, porque el juez, si no hace las cosas conforme a la ley, el juez puede terminar en la cárcel. Entonces el juez dice, yo no voy a terminar en la cárcel porque el Ministerio Público la regó. Entonces, ni modo, fulano, en libertad. Oye, pero violó, mató Sí, yo lo sé, y estoy consciente de eso. Pero no me queda de otra, lo voy a liberar. Entonces, no crea usted, los derechos humanos se hicieron para proteger a los inocentes. Y debemos proteger los derechos humanos con todo nuestro esfuerzo, porque eso es lo único que evita que el Estado y que toda esta bola de tarugos que trabajan en los ministerios públicos nos metan en verdaderos problemas. No le deseo a nadie que caiga en manos de esta gente porque le juro que le va a ir mal. Le va a ir mal. Benditos sean los derechos humanos y las comisiones de derechos humanos cuando están bien llevadas y saben de lo que están hablando. Muchísimas gracias.